Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón donde vamos a ver las 6 figuras exclusivas que vamos a recibir por el 25 aniversario en los diferentes sets. Vamos a hablar de qué es lo que vamos a recibir, en qué sets van a venir y todo lo que sepamos de ellas. Lo principal de este vídeo van a ser las figuras y no los sets en los que viene. Sí que es cierto que vamos a comentar la información básica como el precio, el número o el nombre, que son las cosas que sabemos, y sí que hay uno en el que voy a comentar un poquito más porque los rumores han cambiado desde un vídeo que hice hasta ahora, y también voy a intentar hacer una aproximación de cuánto nos costaría si queremos comprar las 6 figuras con los sets oficiales a precio oficial, pues cuánto tendríamos que gastarnos. También quiero mencionar que si os gusta el contenido y no os habéis animado a suscribiros, un like o suscribirse ayudaría un montón a que la comunidad y el canal creciesen, dándome un montón de ánimo para continuar con estos vídeos. Vamos a empezar con las de marzo, y de las que tenemos fotos además, ya que dentro de un mes vamos a recibir dos, Darth Malak y el ARC Trooper 5. Empezando por Darth Malak, vamos a recibirlo en el set 75379, el R2D2 construible, que va a costar 100 euros. La verdad es que me parece una figura bastante sólida. Tenemos una figura predominantemente roja, sin art print, pero sí que viene con algo de print en las piernas. El torso no es que sea muy complicado o detallado, pero está bien, me mola, y también recibimos una capa, lo cual está bastante guay. Pero sin duda alguna para mí lo más llamativo es la cara y ese respirador, que supongo que es una pieza única. Yo creo que es un nuevo molde para esta figura. Creo que la figura es buena y que aunque el R2 en el que viene me parece un buen set, sobre todo si lo compramos en rebaja, puede que sea una de las más caras porque la gente querrá comprarla. Creo que está ese balance entre que quieren comprarla, el set es un poco caro y a lo mejor no lo quieren, entonces va a haber una demanda mayor que con otras figuras. La segunda y última que recibiremos el 1 de marzo es seguramente la que va a crear más revuelo y la más polémica por ser un clon, el ARC Trooper 5. Si queremos hacernos con ella tendremos que comprarla en el set 75387, el Pasillo Tantifor, que cuesta 55 euros. Empezando por el precio, creo que esta va a ser de las más baratas o la más barata. En primer lugar porque viene en un set que cuesta la mitad de precio que el anterior, pero sobre todo porque pienso que bastante gente va a hacerse con más de una copia de este set, que como digo es el más barato de momento de todos los que incluye una figura, y por lo tanto estará buscando recuperar un poco parte de ese dinero pagado vendiendo a Fives, que lo tendrán repetido. Me gustaría hablar más en profundidad sobre la figura cuando la tenga en persona, porque haré una review lo antes posible cuando salga el set en marzo, pero por las fotos que hemos visto he de decir que me la esperaba peor. He visto que está siendo muy criticada, pero en nuestro Discord de miembros la gente estaba bastante contenta y en los comentarios de otros vídeos, en líneas bastante generales, ganaba lo positivo frente a lo negativo. Si me preguntáis a mí por las fotos qué es lo que me parece peor, sería el print del casco, ya que me parece que a lo mejor hay alguna marca muy pequeña, un poco separados de la aleta, que es la crítica principal que le estoy dando la impresión de los cascos de los clones con este estilo de 2020. La cartuchera del pecho puede que sea muy grande siguiendo la línea de la de Rex, y la cruz de las piernas, por cómo se cruza el hueco blanco de la cadera, creo que queda un poquito feo y que se tendría que haber cruzado un poco más arriba. Sin embargo, aquí pienso que estoy siendo muy detallista y para mí estas cosas no hacen que sea una mala figura. Me parece guay que venga con el pauldron de tela, aunque las filtraciones yo pensaba que era falso por la calidad. Veremos a ver cómo es en persona y si queda tan bien o tan mal. Viene con una mochila que creo que no tiene ninguna pieza impresa, pero estamos recibiendo un clon con art print en ambos brazos, que es la segunda vez además que recibimos esto, y el print de la cara que hemos visto parece que es bastante bueno. Puede que no sea el mejor clon de la historia, pero tampoco es el peor, y para una figura que se incluye en un set que pienso que es tan bueno, no está nada mal. Y por ejemplo la comparamos con un Rex del set del Venator, que eran 650 euros. Pero antes de continuar me gustaría saber qué es lo que vosotros queréis, si vais a querer tener las 6 figuras o si solo queréis unas concretas. Pues me gustaría ver qué es lo que siente la comunidad con respecto a estas figuras, y además dar las gracias a todos los miembros que os habéis unido al canal. Tenéis acceso al Discord del canal, a los vídeos esporádicos que puedo hacer. Todo esto por 99 céntimos es una gran manera de apoyar al canal, así como usar los enlaces de afiliado que tenéis debajo de la descripción para Lego y Amazon, que ayudarían un montón a proyectos que estoy planeando hacer en el canal, para los cuales voy a necesitar un poquito de dinero para piezas, ya veréis, pero a partir de febrero se vienen cosas muy chulas y se vienen mocks que yo creo que van a estar guay, y este dinero pues lo utilizo para piezas. Empezamos a adentrarnos en terreno desconocido porque no tenemos imágenes, aunque sí conocemos 3 figuras que nos quedan, o donde las recibimos por lo menos, y una es más misteriosa. La siguiente que recibiríamos es la que viene en el set 75383 Sith Infiltrator el 1 de mayo. Estamos hablando de un set de 70 euros sobre el que sí os voy a contar el rumor de las figuras porque han cambiado, y es que mientras antes íbamos a recibir a Darth Maul, Qui-Gon, que esos se mantienen, hemos cambiado a Padme y Panaka por Anakin de niño y Saw Gerrera, que sería esta figura del 25 aniversario. Lego ya nos está dando pistas en su página web diciendo que vamos a ver un rebelde con causa, por eso la frase revélate con causa, que en inglés era Rebel with a cause. Los rumores apuntan a que tendrá el pelo de fin de 2019, una capa y una pieza de armadura, por lo que teniendo en cuenta estos detalles parece que va a ser la versión de Rogue One y no la de Bad Batch o la de Clone Wars, que es más jovencito. Me parece una figura muy chula para recibir si finalmente es este nuestro rebelde con causa, y hay que decir que estas figuras que
que tal vez no se han hecho nunca porque no encajaban en un set y que no habría otra manera de recibirlas, creo que es de lo mejor que podrían haber hecho para esta celebración del 25 aniversario. La siguiente figura es la segunda que más ganas tengo, o incluso la primera, estaría entre Fives y él. Estoy hablando de Cal Kestis. Supuestamente la vamos a recibir en el set 75394, un playset de la Estrella de la Muerte que tenemos previsto para el 1 de agosto. En este set los rumores han ido cambiando también y la última información que tenemos es el número de piezas, que suele ser lo más fiable, y como dicen que van a ser 1555 piezas, no esperaría algo menos de 150 euros por este set. Puede que Cal Kestis por esto sea una de las figuras más caras, o sea, va a venir en un set de 150 euros para arriba seguramente, y también dependerá de lo detallada que sea. Pero teniendo en cuenta que no va a ser un clon, yo sí que creo que van a hacer un buen trabajo trayendo esta figura pues al mundo de Lego. Tengo bastantes ganas, entre otras cosas, porque si estos son figuras que no han salido, no saldrían en otros sets de manera general, pues lo que puede significar es que nunca le vayamos a ver en otro tipo de set. Por lo tanto, si quieres hacer un mock, como sería mi caso, a mí siempre me habría gustado hacer un mock pues de los juegos del Jedi Fallen Order, conseguir esta figura teniendo en cuenta que yo tengo por ahí un BD1, pues va a ser la mejor forma seguramente de hacer un mock, aunque hay custom muy chulas, pero esta sería la manera oficial de hacerlo. Nos quedan dos figuras y la siguiente para mí es la menos emocionante de todas. La recibimos en otro set de agosto, el 75392, con 1182 piezas y un precio de 100 euros. Estamos hablando de Leia joven, de la serie de Obi-Wan, y hay bastante intriga en cuanto al set, ya que se rumorea que puede ser una criatura construible, pero parece que no tienen muy identificada esta criatura. Hasta el momento todas las figuras son de personajes que no hemos tenido nunca en Lego, y Leia, aunque no es esta versión, sí tenemos otras muchas. Esto es lo que más me disgusta y no entiendo por qué se ha tomado esta decisión. Si es por incluir algún personaje femenino, ya que todos hasta ahora son masculinos, seguro que hay otros que no han incluido que serían mucho más chulos, y si era por incluir a alguien de las series de live action, sí que es cierto que aquí estarían un poquito más limitados o más pillados porque han sacado unas cuantas, pero creo que no sería muy difícil encontrar una figura que ilusionase bastante más que esta. Esta, pese a que viene en un set que no parece atractivo y como la figura tampoco lo es, creo que va a tener un precio medio, porque dudo mucho que la demanda sea muy alta. Solo va a ser de los completistas que quieran tener las 6, porque yo sí que veo que hay gente que va a querer solo a Darth Malak o solo a Fives, pero dudo que haya alguien que solo quiera a Leia. Si quieren a Leia es porque quieren a las 6. Llegamos al final del vídeo con la mayor incógnita de todas, que sería dónde vamos a recibir la que nos queda. Se pensaba hasta ahora que es la que iba a venir en la enciclopedia, que vamos a recibir creo que en abril de este año, no sé exactamente el mes, porque también pone que tendremos una figura exclusiva del 25 aniversario, pero si volvemos a leer la imagen que he puesto antes, dice lo siguiente: vamos a lanzar un gran lote de sets incluyendo 6 minifiguras, y creo que eso excluye la enciclopedia al no ser un set. Eso no quita para que allí tengamos otra figura chula o del aniversario, pero entiendo que no vendría con esta placa y que no serían pues de estas 6 minifiguras que creo que van a venir con una placa y que se podrían conectar una con la otra como hicieron en el 20 aniversario. Ahí viene la distinción, por lo tanto, y quiero conocer vuestras teorías, pero me gusta que tengamos algo misterioso y que no sepamos todo todavía. Si quisiéramos, por lo tanto, hacernos con las 6 minifiguras, aunque hay 5 de las que más o menos sabemos el set, nos estaría costando unos 475 euros. Si yo pongo aquí que mínimo el set de la Estrella de la Muerte van a ser 150 euros, pues todos estos precios ascenderían a 475. No creo que la tercera venga en un set de 25 euros, aunque estaría bien porque tenemos uno de 55, de 70, de 100, de 150, bueno, de hecho tenemos dos de 100, entonces sí que creo que las personas que no quieran gastarse tanto dinero, pues sí que se merecen una figura del aniversario, y en un set de 25 euros estaría bien. Así que yo creo que el precio mínimo, si queremos comprar los sets oficiales a precio completo, va a ser de 500 euros, pero obviamente esto no va a ser la mayoría de los casos, ya que creo que si sois pacientes y, como siempre digo, compráis en ofertas, que me parece la única manera viable de mantener un hobby como este, podremos encontrar casi todo del 25% para arriba en oferta, haciéndonos ahorrar un montón. Si nos estamos ahorrando un tercio de los 500 euros, pues es mucho si lo queremos nuevo, y también sí que va a haber bastante gente pues que querrá comprar aunque sea una o dos figuras sueltas. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, porque yo pensaba que esto iba a ser un vídeo corto, pero ya llevo 3 páginas de guión, no he acabado las 3 páginas, pero obviamente es bastante y me parece que era un vídeo chulo para centrarnos un poquito, saber cómo van a ser estas figuras, para quien las quiera, pues que vaya sabiendo qué sets son para los que va a tener que ahorrar o cuánto dinero más o menos va a tener que gastarse. Todo esto yo creo que las figuras van a estar rondando pues los 20 euros, depende de la figura. Yo no creo que ninguna pase de 30, sería raro, a lo mejor al principio sí, pero luego no creo que ninguna pase de 30 euros, o sea que hacerse con todas espero y creo que no sería muy caro. Como digo, espero que os haya gustado un vídeo, pasad un buen día y si queréis nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, adiós.